Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Dios les bendiga, Red Seeds, familia Red Seeds, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra nueva plática de este tema interesante que es conocer un poco más de la Biblia de Dios. Bienvenidos José, Gaby, Arturo. Hola. Gracias, un gusto saludarlos a Bienvenidos todos. ustedes también. Así es, bienvenidos a una nueva transmisión. Y contentos porque yo creo que a pesar de que se habla de una tercera ola en el COVID, yo creo que también hay cosas buenas también. Por ahí yo creo que Dios es bueno siempre a pesar de las pruebas y trae bendición también en medio de las pruebas. Y bueno, cosas buenas también, pues es el tema de los Juegos Olímpicos. Por ahí México sigue avanzando en algunos temas como el fútbol y esperemos que le vaya bien y estemos. Y el tema de ahora que vamos a hablar se llama Malta, un lugar de refugio. Fíjate que sí es cierto, al abordar este tema vamos a ver que en medio de las pruebas Dios es bueno y Dios planea todas las cosas en beneficio de aquellos que le amamos. En este caso de un hombre llamado Pablo, pero no solamente de él, sino de otros personajes involucrados. Muy bien. Muy bien, pues vamos a ponernos en contexto. Ok. Y el contexto o el versículo es Hechos 28 del 1 al 11. Iniciaremos con este versículo. Dice: Pablo en la isla de Malta. Cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos, porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego. De repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Número 7. Cerca de donde estaba había unos terrenos. Pertenecían a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio nos recibió y nos atendió muy bien durante 3 días. El padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Luego puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de esto, fueron a buscar a Pablo para que también los sanara, y Pablo los sanó. En esa isla pasamos 3 meses. La gente de allí nos atendió muy bien y nos dio de todo. Luego, cuando subimos a otro barco para irnos, nos dieron todo lo necesario para el viaje. El barco en que íbamos a viajar era de Alejandría y había pasado el invierno en la isla. Estaba cargado de trigo y por la parte delantera tenía la figura de los dioses Castor y Pollux. Interesante. Así es que, bueno, en esta ocasión estamos leyendo el lenguaje actual. Quisiera decirles, amigos, familia, en la versión de la Biblia vamos a ir introduciendo un lenguaje más adecuado para todos nuestros seguidores, en especial nuestros amigos, o que ustedes puedan compartirlos con otras personas y entonces vamos a ver la bendición de Dios, y que puedan entenderlo de una manera clara, concreta. Aquí hay cosas interesantes, ¿no?, que tenemos que comentar. No sé si alguno de ustedes quiera. A veces yo hablo un poquito más, pero Bueno, si alguno pues, de ustedes quiere compartir. A mí me parece muy interesante que pues llegaron a esa isla y los habitantes de la isla los trataron muy bien. Wow. Esto habla precisamente de amabilidad, de buen trato, de ser precisamente amables. Estas personas no conocían de la palabra de Dios, sin embargo, eran amables, eran atentos, a pesar de que llegaron ellos como unos desconocidos, porque realmente habían naufragado. También es algo muy importante que me llama la atención cuando dice que Pablo recogía leña y de repente una serpiente le prendió de la mano. Sin embargo, Pablo se sacudió y dice que cayendo al fuego se deshizo. También me llama acerca de que hay momentos, hablando espiritualmente, que hay espíritus como serpientes, escorpiones, que habla la palabra de Dios, y dice que ninguna
ningún mal nos va a hacer daño, ¿no? Dice que habrá serpientes, escorpiones y sobre todas cosas mortíferas y nada nos dañará. Aquí podemos ver esta parte que Pablo simplemente se sacude. Y yo creo que nosotros tenemos que ser como Pablo y sacudirnos todas las serpientes, los escorpiones y las obras del mal que todos los días vienen y quieren causar situaciones como estas. Sin embargo, el poder de la palabra de Dios, el poder que mora en nosotros, que es el poder de Dios, viene y tenemos que usarlo, como lo hizo Pablo, y no le pasó nada porque después dice ahí que esperaban que cayera muerto. Mucha gente está esperando que uno le vaya mal, que le sucedan cosas. Sin embargo, vemos el poder y autoridad que Dios nos ha dado para venir dice la palabra, hollar serpientes, escorpiones y sobre todo ahora del mal, y nada nos va a hacer daño. Ahí estás hablando cosas interesantes y que también tenemos que nosotros como lectores de la palabra de Dios preguntarnos, intuir, descifrar, oye, ¿por qué? Una de las cosas que me llama más la atención es por qué Pablo simplemente se sacude. Yo me lo imagino como si le hubiera picado un mosco simplemente y se lo hubiera quitado y como si nada. Ahora, es importante distinguir que los mismos aldeanos de esa isla, obviamente cuando tú vives en un lugar conoces los animales que hay, conoces las cosas que hay, ¿no? Si ellos estaban esperando que se le hinchara la mano y que se muriera, es porque seguramente, muy seguramente esa serpiente era venenosa. Así es. No era, podríamos pensar a simple vista cuando lo leemos que tal vez no era venenosa, ¿no? Que igual era una culebrilla que andaba por ahí, ¿no? Pero no, ellos estaban esperando que realmente sucediera algo. Y ahora algo que mencionaste al principio también, Malta. ¿Qué significa Malta, Arturo? Lugar de refugio. Lugar de refugio. Bien comentaba Gaby que venían ellos de naufragar. Sí. Y ahora, ¿por qué distingo la actuación o el carácter también que tiene ante la picadura la mordedura de esta víbora? Porque había una promesa que Dios le había hecho a Pablo. Y realmente vemos ahí el temple de esta persona de Pablo, que él estaba seguro que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Y cuál era esa promesa? ¿Alguien me quiere ayudar? Sí, yo te ayudo. Esa promesa está en este mismo libro de Hechos, en el 23:11. Fíjense que Pablo es apresado y él apela a César, ¿verdad? Porque como ciudadano romano tenía ese derecho. Y en el proceso que él lleva, 2 años, ¿verdad? 2 años estuvo en cárcel antes de iniciar este viaje para llegar a esa isla. A veces me hace pensar, antes de decirte Hechos 23:11, que si yo fuera a un lugar, o cualquiera de ustedes que confía usted mucho en Dios, usted esperaría que todas las cosas le salieran bien. No sé, comprar el boleto, llegar al lugar, ser recibido, todas las cosas. Aquí a Pablo le suceden un montón de cosas, pero ahí está la promesa de Dios basada en la palabra. En Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Dios le está diciendo a Pablo que sí va a llegar a Roma. En Hechos 27, hay un capítulo anterior, verso 24, le dice Dios: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Si le amplió un poquito más, en el verso 22 dice: pero ahora os exhorto, ya Pablo cuando estaba en el barco, porque les azotó un huracán llamado Eurocludión, que vivieron 14 días a la deriva. En ese tiempo muchos de ellos no comieron, y Pablo les exhorta a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel
de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Antes de continuar en el relato, yo quiero decirte, todos los días estamos leyendo la palabra, un tiempo diario con Dios. Ahora, a Pablo le dio una palabra. Yo te puedo decir que de las palabras de la Biblia que tú lees todos los días, te agarres de una promesa, la reclames para tu vida, porque esa puede hacer la diferencia y puede salvar a mucha gente. Aquí Pablo salvó a 276 personas. Wow. Todos estos eran presos, él era preso. Todos estos eran asesinos o no sé qué tipo de personas serían, pero eran personas no muy gratas. Por eso suceden cosas ahí que vamos a ir comentando. Pero la base es que la promesa de Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Decías, José, ¿por qué se le colgó y lo mordió? ¿Y por qué él no entró en pánico? Porque lo normal es que si a mí me muerde una serpiente, pues entro en pánico, ¿verdad? Un doctor, o lléveme al hospital, o esperar. Un alacrancito también. Sí, ya me picó un alacrán. Y entra uno en pánico. Pero Pablo no entró en pánico porque sabía que Dios le había dicho. Él no podía morir. Tenía que llegar a Roma. Una serpiente no lo podía matar. Cuando está la promesa de Dios, ninguna serpiente, ningún diablo, ninguna cosa, ¿verdad?, que sea de este mundo, a menos que Dios lo permita, te puede detener. A Pablo no lo podía detener eso, ni las tormentas, ni los huracanes, ni el haber naufragado, nada en lo absoluto. ¿Verdad? Quiero implantar eso en tu espíritu, en tu corazón, en tu ser, que por eso es la lectura de la palabra, porque ahí Dios te va hablando. Ahora, a lo mejor dices, a mí no me ha hablado Dios. Sí, si diario abres esa Biblia y tomas 2 capítulos diarios, que así vamos, Dios te va a estar hablando. Y entonces vas a basar tu vida, tu futuro en los planes y propósitos de Dios, porque así estaba Pablo. Es muy interesante porque a pesar de la mordedura, o sea, yo lo veía ahí que él estaba parado en la roca firme, en su promesa, y de ahí Pablo no se iba a mover. O sea, pasara lo que pasara, naufragaron, les dio un huracán. Huracán. Y tú hubieras dicho, yo hubiera dicho, y ya la promesa de Dios ya valió, ya quedé, ¿no? Sí. Y bueno, Wow. no. Fíjate que lo que están diciendo da esa confianza, esa seguridad. Las promesas de Dios son verdaderas, son sí y son en el amén, como dice la palabra. Todo lo que Él dice lo va a cumplir. Y precisamente también me llama otra parte la atención, donde dice, este hombre debe de ser un asesino. Como tú comentabas que en el barco venían, pues todos eran reos, presos, y se les acusaba de cosas grandes, me imagino, ¿no? Pero fíjense lo que dice aquí, en el 3, pero hablando 4, dijeron, este hombre debe de ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Pero dice que Pablo arrojó la serpiente al fuego y todos esperaban que cayera muerto o que se hinchara o que le pasara ya cualquier cosa, pero se cansaron de esperar porque nunca pasó, ¿verdad? Porque a Pablo no le pasó nada, entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Pero antes me llama la atención y le compartía yo a mi esposo, le decía, oye Arturo, mira, fíjate, ellos cuando vieron que a Pablo lo mordió la serpiente, que dijeron, este hombre de verdad que es muy malo, muy perverso, tal vez es un asesino y tal vez tiene muchas cosas que pagar. ¿Cuántas veces en el pueblo de Dios estamos acostumbrados a que si a alguien le pasa algo, decimos, ¿por qué le pasó? Seguramente esto, seguramente el otro. Me decía Arturo, es que así somos seres carnales normales, pero no, ya en Cristo hemos nacido de nuevo y somos seres nuevos, somos nuevas criaturas, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Cuando nos sucede algo, en lugar de criticar o juzgar, hay que orar, hay que pedir a Dios para que haya pronta consolación, porque hablamos de cosas fuertes que suceden, ¿no?
Entonces yo creo que es un tiempo también de reflexión, que somos gente de amor, gente de paz, gente de generosa, como lo era la gente de Malta. Sí, el detalle también ahí es que Pablo se acomidió. Nosotros hablamos como Jesús. Jesús no vino a ser servido. Pablo, ¿verdad? Aunque no sé cómo hayan llegado cansados, los recibieron, los abrigaron. Había un fuego y él se acomidió. Hay principios que si nosotros los hacemos, se te van a abrir las puertas. Ese principio es el servicio, ¿verdad? No esperar a que te sirvan, sino el acomedirte, el hacer las cosas. Y Pablo se acomidió, pero eso va a abrir la puerta para lo que hemos venido hablando del paquete completo de la sanidad. Porque si Pablo no hubiera hecho eso, ni la serpiente se lo hubiera agarrado, ni se lo hubiera sacudido, y la gente de ahí no hubiera cambiado de parecer, entonces no se verían los resultados. Ahora resulta que el gobernador de allí, Publio, su nombre significa amigo del pueblo. Yo creo que él tenía, trataba bien a la gente. Por eso ellos trataron bien, porque lo normal sería que los mataran, ¿verdad? Porque eran asesinos. Eran leyes romanas que ellos podían a esos náufragos asesinarlos. Sí, que no los trataran bien, ¿no? No son gente honorable, No son eran gente, reos. Eran reos de muerte. Ni siquiera Imagínate que llegaran 276 aquí a Zitácuaro. Aquí en Wow. la actualidad sería ¿Tú un qué tema de dices, derechos humanos. ¿No? Un tema de derechos humanos, pero hablamos en poder ser como pueblo de Dios, como hermanos, el poder ser amables, el poder ser buena gente o generosos con la gente que llega. Precisamente nos damos cuenta que hoy en día nuestro país, nuestra ciudad, hay mucha necesidad, hay mucha gente necesitada. Si nosotros tenemos que venir a entender y ser amables y ser compartidos con la gente, ser hospitalarios, como nos pide, ¿verdad? Nuestro Padre Dios, que hay que ser hospitalarios. Son tiempos difíciles, Arturo, y entendemos que a veces tenemos temores de meter a alguien a nuestra casa o de tener una relación con alguien que no conocemos, pero yo creo que son tiempos que tenemos que confiar, como Pablo lo hizo con Dios. Él confió tanto así que la isla de Malta significa refugio. Llegaron ahí después de pasar tanta situación en alta mar, muy peligrosa, llegan como quiera ahí a Malta. Pero ahí llovió el propósito de Dios, porque no llegaron a otra. Dios le dijo a Pablo que iba a llegar a una isla. Dios preparó el escenario. Lo maravilloso de nuestra vida en Dios es que Dios prepara todos los escenarios para el cumplimiento. ¿Por qué no llegaron a otra isla que hay allí? Llegaron a una isla donde iban a suceder ciertas cosas, como la necesidad del gobernador, que su papá estaba enfermo, para que se abriera la puerta al evangelio. Fíjense que cuando hay una necesidad, porque resulta, ¿verdad?, que los atendieron bien durante 3 días, y en esos 3 días Pablo se enteró de que el papá de Publio estaba enfermo normal, de una disentería, de una diarrea, pues yo no sé, comió muchos camarones o cosas por el estilo. Y así fue como, dice aquí, y así fue como Pablo pudo pagar de alguna manera a Publio por su hospitalidad. O sea, como tú lo dices, de alguna manera también a la vez Pablo también fue agradecido, ¿no?, con todos ellos por su hospitalidad. Y lo menos que podía hacer, que era Israel. Lo menos que podía hacer pues era orar por el papá de Publio, ¿no?, que estaba padeciendo alguna enfermedad, y entonces lo sanó a través de la oración. Sabemos que la oración es muy poderosa, y obviamente si lo creemos con nuestra fe, Es de la imposición. a la imposición de manos, al que cree con fe todo le es posible. Entonces a mí me sorprende exactamente cómo pues Pablo lo sanó como si nada, y luego después todos los demás se enteran, y es así como, a veces yo creo que se abrió la puerta. Se abrió la puerta. A veces también ahora que veo que la mayoría de nosotros tenemos algún tipo de enfermedad, dices, imagínate que escuchas que alguien sanó a tal, y que tú vayas y que te sane de una enfermedad que has estado batallando por muchos años, pues es así como de, wow, no, yo también quiero que, pero eso es posible en Dios. Ese es el poder de Dios, completo. El paquete completo que Dios trae. Y hablando del paquete completo, también quisiera detallar algo que comentaste, Arturo, que Pablo también obedecía lo que Dios le pedía. Bueno, ahora ya fuiste aquí,
ahora tienes que ir acá también a predicar. Oye, pero yo quiero ya irme a Roma, ya quiero ver Roma. Primero ve acá. Así es. Y dijo, bueno, El va, amor y la misericordia de Dios. voy a Exacto. obedecer. Y al final sabemos que en la historia Dios le da el deseo de su corazón, la petición de su boca, y lo lleva a Roma. Pero si no, sin antes establecer esto, que es un principio, la obediencia. Yo quisiera añadir a esa obediencia, ¿verdad? Si vemos el servicio que tú hagas es una antesala para lo que Dios va a hacer. La hospitalidad, a la obediencia, hospitalidad, servicio, el compromiso. Ahora, Pablo era un discípulo en lo que estamos buscando nosotros. Tenía un compromiso, tenía un propósito, iba bajo un propósito. Entonces había una unción y había un poder. Hoy quisiera decirte que tenemos que rescatar esas cosas para no ser negativo, para que entonces descienda el poder de Dios. Porque cuando él oye del papá, pues pide, llévame con tu papá, ¿verdad? Voy a orar por él, y llora por él, y suceden las cosas, porque había principios que estaba practicando. Eso hace que, yo creo que es uno de los fundamentos por los cuales nuestra fe crece, a través del servicio, a través de la obediencia, a través de orar por la gente, de la hospitalidad. Son cosas sencillas, pero que a veces nos cuestan mucho, y Dios tiene que trabajar ahí en nuestro corazón. Y también me recuerda todo esto, estos relatos, a la vida de José el Soñador. Como tú le decías, tal vez nunca vamos a tener circunstancias perfectas para hacer lo que tenemos que hacer, pero pese a las circunstancias es ahí donde Dios va a templar nuestro carácter, nuestras emociones, y nos va a abrir esa puerta a la fe, a la sanidad, al paquete completo, para poder arrebatar todas esas promesas que Dios tiene para tu vida. Sí, porque Bueno, muchas personas fueron sanadas. Adelante. Precisamente nos dice que tenemos que venir y practicar. Si tú vas a una casa, de camino, a la tienda, donde sea, y ves necesidades, tú puedes pedir Esa es la permiso. Yo fui a una tienda un día y le pedí permiso a la persona. Eran creyentes y supe que estaba enfermo, ¿no? Entonces le dije, ¿me permite orar por usted? Pero no oré primero por la enfermedad, perdón, sino que le dije, ¿me permite orar para orar por su negocio? Y me dijo, sí, claro. Y yo empecé a orar por el negocio para que Dios lo bendijera, para que Dios le multiplicara sus ventas, porque me había dicho que estaban un poco bajas. Cuando yo oré, simplemente quise bendecir, quise obedecer a Dios, orando, como dice la palabra aquí. Dice en una verdad bíblica que la obediencia, es una verdad bíblica que la obediencia trae bendición de Dios y la desobediencia trae un castigo. En Lucas 11:28 Jesús declaró, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? Entonces dice, Santiago revela que el hacedor de la obra será bienaventurado lo que haces. También nos dice y nos exhorta a que tengamos esta amabilidad, decisión y práctica. Cuando yo oré por esta persona de la tienda, después le dije, quería bendecirlo, y le pedí 1 kilo de pollo. Le digo, ¿me da 1 kilo de pollo? O 4 piezas de pollo. Y ya me las dio y todo, y le digo, ¿cuánto es? Y me dice, nada. Le digo, no, yo quería ayudar y bendecirlo. No, dice, yo se lo quiero dar. En el momento que yo obedecí a Dios, cuando me dijo que orara, oré, y después pues me regaló el pollo. Yo le dije, está bien, quiero bendecirlo y no quiere quitarle la bendición que usted me está dando. Creo que en esta parte, pueblo, tenemos que practicar precisamente la obediencia, practicar el estar orando por la gente. Hay mucha necesidad, a donde quiera que tú camines, a la tienda, de camino, como dice la palabra, ¿verdad? A levantarnos, al acostarnos, tenemos que estar clamando a Dios, pero practicar con nuestro entorno la oración, para poder dar esa bendición y que la gente conozca el poder de Dios. En el momento que tú y yo estamos practicando más la oración, tanto de sanidad como de multiplicación, como de bendición, esto se va desarrollando en nuestra vida. ¿Cómo ven? Lo importante aquí, el énfasis está en la gracia de Dios, que permite que lleguen a esa isla y puedan recibir la sanidad, pero no solamente la sanidad. Ahí pasaron 3 meses en los cuales Pablo pudo compartir la palabra, el evangelio, y ahí se hizo una iglesia. Según una tradición,
El que fue pastor de ahí, ¿quién cree que fue el pastor? Publio. Fue el pastor de ese lugar, porque se abrió. La gracia de Dios es para salvación. Así es que, amigo, amiga, donde quiera que estés, este es tu momento, el momento en que puedes recibir al Señor. Yo sé que tienes necesidad, yo sé que tienes, y vamos a orar por esa necesidad, pero la necesidad más importante es que puedas acercarte a Dios, y te invito a que digas conmigo las siguientes palabras. Señor Jesús, hoy entiendo que hay mucha necesidad en mi vida y que tú planeas todas las cosas y que hay un lugar de salvación, de refugio para mi vida. Te pido que me perdones todas las cosas malas que he hecho. Creo que Jesucristo murió por esas cosas, pagó un precio, soy libre de esa deuda, recibo el perdón y también me atrevo a perdonar a todos los que me han ofendido, y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y ahora recibo la salvación de mi vida. Gracias. Y ahora queremos orar por ti, por sanidad. Cualquiera que sea la necesidad que tengas, nosotros declaramos el poder y la palabra de Dios. Sus promesas son fieles y verdaderas para tu vida, para mi vida. En eso que Jesús hizo, que Él pagó, no solamente pagó las cosas malas, sino obtuvo para nosotros la bendición. Esa bendición es la sanidad. Cualquier enfermedad que tengas, en el nombre poderoso de Jesucristo, en este momento recibe sanidad. Recibe sanidad. Oramos. Aquí están nuestras manos, como Pablo lo hizo. Él oró, impuso las manos y los sanó. Las manos lleguen, la fe llegue, la palabra llegue hasta ahí donde estás, donde quiera que lo escuches, en cualquier tiempo está viva y eficaz la palabra de Dios para tu vida. Y en este momento, desde la cabeza hasta los pies, recibe sanidad. No hay nada imposible para Dios, nada imposible, ni para Pablo lo fue. Todas las personas fueron sanadas y ahora tú recibes sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Y toda serpiente, toda víbora, todo tormento, toda opresión, todo daño, todo prejuicio, todo lo que estés padeciendo personal, familiar, en tus hijos, en tus nietos, en cualquiera que sea, en tu trabajo, en tu economía, en tu ciudad, en tu lugar, en el nombre poderoso de Jesucristo, recibe en este momento restauración, sanidad, recibe vida, recibe esperanza. Hay un cambio, hay algo nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Viene sobre ti. Te pido que lo creas, te pido que lo afirmes, te pido que como Pablo puedas decir: Dios me ha dicho, Dios me ha hablado en la palabra, en la verdad, en esta conferencia, en esta plática, en el nombre poderoso de Jesucristo, y reciba sanidad completa, total y bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Yo sé que van a suceder cosas buenas y agradables para tu vida. Nos despedimos. Dios les bendiga, los amamos. Hasta Cuídense luego. mucho.